Buen día, es un gusto saludarlos. Estamos muy felices de que nos acompañen en nuestra jornada de orientación sobre altas capacidades y talento. Mi nombre es Evelyn Campos, soy educadora, madre y directora de Fundación Altas Capacidades del Salvador. Esta es la tercera charla de 5 que en esta jornada de orientación estamos impartiendo en forma virtual. Les daré más información al final sobre el acceso a nuestras charlas que hemos dado anteriormente para que ustedes las puedan observar grabadas y también poder tener el acceso a un diploma de participación. Como fundación estamos comprometidos a visibilizar el tema de las altas capacidades y el talento con el objetivo de atender las necesidades educativas de estos estudiantes y así romper falsos mitos, prejuicios que existen con respecto al tema. En las charlas anteriores hemos definido sus características y ya hablamos sobre algunos mitos. También abordamos el tema de derecho a la educación inclusiva e integral para estos estudiantes, ya que están contemplados en la ley como estudiantes con necesidades educativas especiales. Así es que este día tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Juan Álvarez. Él es un profesional dedicado a la psicología clínica. Desde hace más de 28 años trabaja en esta profesión, inicialmente en el campo de las adicciones y actualmente es director del Centro de Atención Múltiple del proyecto Hombre Asturias en Girón, España. Tiene una amplia experiencia en terapia familiar, mediación familiar y en técnicas de integración cerebral. Es catedrático, formador de máster para alumnos de psicología clínica, vicepresidente de la Asociación ENOL para el estudio de las altas capacidades y la superdotación. Se ha centrado en adaptar y aplicar los diferentes saberes de la psicología clínica a las personas dotadas, ya sea en la infancia, adolescencia o en la adultez. Así es que es un gusto tenerte con nosotros. Vamos a pasar entonces con Juan. Un saludo, Juan, desde El Salvador. Un saludo a todos los que nos acompañan también en esta tarde. Muchas gracias, Evelyn. Un placer para mí a estas horas de la noche en España, pues estar con todas vosotras y con vosotros, compartiendo pues algunas ideas y algunas reflexiones sobre las personas, sobre las altas capacidades. Voy a tratar de no aburriros mucho y bueno, haré lo que pueda, ¿de acuerdo? Voy a hacer diferentes exposiciones. Una parte de lo que hable con vosotros va a ser un poco más personal, explicar cómo aparecí en el tema de las capacidades y, y después voy a hablar de algunos temas ya más concretos relacionados con la identificación de las personas. Si te parece, necesito que nosotros en este momento me hagan un favor. Necesito saber qué aspectos son más interesantes para ellas y para ellos, para que yo pueda adaptar mi exposición a los intereses de las personas que van a escuchar esta charla. Entonces, si os parece, me gustaría escuchar qué aspectos de este tema que nos plantea la Fundación de Altas Capacidades del Salvador, que tiene que ver con la identificación, con el papel del psicólogo en la identificación de las altas capacidades, qué aspectos son los que más os interesan, de manera que así yo me puedo adaptar un poco a lo que planteáis. ¿Te parece, Evelyn, que propongamos esta idea a nuestro público? Quita el micrófono, Evelyn, si no, no se oye. El micro. El micrófono, Evelyn. Hola, hola. Hay un Ahora. problema de Nada, nada. comunicación, creo que por el internet, pero vamos a ver si hay participantes que quieran ayudarnos.
Pueden activar sus micrófonos. Sí, Nos aquí en el preguntaba sitio de Juan. sala. Hola, Adelante. hola, habla Sebastián, un gusto. Quisiera, si se pudiera abordar el tema de la doble excepcionalidad y su identificación. Doble excepcionalidad. Vaya por Dios, ya empezamos con lo complicado. Muy bien. Vale, Gracias. gracias. Ya lo Hola, pusieron difícil. hola. Sí, ¿Sí me dígalo, escucha? escuchamos. Ok. Bueno, a mí lo que me llamaría la atención o lo que a mí me gustaría saber es por qué les es tan complicado el poder diagnosticarlos o a qué se debe de que pueda ser a lo mejor alguna confusión con alguna depresión o con con algún otro acontecimiento que pueda tener el niño y que pueda ser como que confundido fácilmente y a lo mejor se piensa que es otro problema y no que es una alta capacidad. Los falsos diagnósticos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eso es muy común, especialmente acá. Sí, sí, sí. Así que En todas vamos a partes. ver otra participación. Qué más intereses aparecen por ahí? Nos pueden poner en el chat desde dónde nos están, se están conectando también. Habían gente de Honduras que estaba muy interesada también en esta charla y de otros países. Así es que bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿puedo hacer otra pregunta? Adelante. A mí me interesa también saber que o ya fue diagnosticado que tiene una alta capacidad. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente papel que tiene que hacer el psicólogo? Porque, por ejemplo, en mi caso, me dicen, está muy bien, tienes un niño que es así, tiene una alta capacidad y ha habido como falsos positivos, por así decirlo, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y así se han ido, pero ya cuando tú vas con el psicólogo, pues el psicólogo no sabe qué hacer o a lo mejor uno no sabe ni qué preguntarle porque pues ellos dicen, es que usted conoce a su niño, pero realmente pues uno no conoce el tema, Claro. ni cómo tratarlo, ni cuál es el papel que tiene el psicólogo como apoyo a padres de familia. Vale. Esto ya sería el papel del psicólogo una vez identificadas las personas, ¿de acuerdo? Vale. Claro que es lo fundamental, ¿sí, no? De acuerdo. ¿Qué más intereses tenéis por ahí? ¿Alguna opinión más o algún interés más para que más en esos aspectos? Tenemos un poco de problemas con el audio, no Sí. sé si es el tuyo o el mío, pero El mío, quizás, Evelyn. creo que tiene algún falso, pero vamos a tratar de hacer lo posible de que se escuche súper bien. ¿A mí se me oye bien? Sí, ahorita sí. Venga, pues voy a hablar. Bueno, voy adelante, Evelyn, voy al ataque. Perfecto, compártenos la presentación. Bueno, pues allá vamos. Voy a utilizar una pequeña presentación para orientarme y la voy a ir poniendo y la voy a ir quitando en función de que me haga falta o no, ¿de acuerdo? Bueno, voy adelante. Como os decía, me gustaría empezar por de dónde salgo yo, ¿no? Yo soy una persona que empecé a trabajar en 1992 y hace unos cuantos años, principalmente en el tema de las adicciones, en aquel momento. Y después, desde el 2003 aproximadamente, que ya hace pues, unos 17 años, pues ya tuve una consulta clínica privada también, aparte de mi trabajo en el centro de adicciones. Y empecé a trabajar con otros perfiles más clínicos propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué destaco este papel? ¿Por qué hablo de esto? Porque a lo largo de mi historia de profesional, yo fui encontrándome casos que podríamos llamar extraños en los diferentes centros, en las diferentes áreas de trabajo, ¿no? Cuando digo extraños, quiero decir, pues, por ejemplo, pues en centros de tratamiento de toxicomanías en los que
de larga trayectoria, de largo consumo, ¿no? De larga historia de consumo, con mucho deterioro fisiológico, mental, social, familiar y en todos los sentidos, pues me encontraba con personas que hablaban de Nietzsche, que escribían poesía, que como que no me encajaba en esa realidad social y de salud que tenían, ¿no? De hecho, es característico a lo largo de mi experiencia encontrarme con personas que vistos desde hoy, pues está clarísimo que son personas con altas capacidades intelectuales. Pero vistos desde entonces, eran simplemente personas raras, ¿no? Para mí. Lo mismo en la consulta. En la consulta de los psicólogos clínicos encontramos prototipos de personas que en función de que tengamos o no tengamos criterios para verificar o para ver esas características que tienen las personas de altas capacidades, pues podemos hacer un falso diagnóstico o no. Por eso es tan importante la formación tanto de psicólogos, como de médicos, como de trabajadores sociales, por supuesto de los docentes, del profesorado, porque si no va a ocurrir que no vamos a ver lo que tenemos delante, ¿no? Vamos a utilizar categorías diagnósticas, en mi caso psicopatológicas, que pueden no ser útiles para ayudar a estas personas y para entender a estas personas, ¿no? Porque hay determinados patrones que se repiten en estas personas y que son característicos de una forma de ser. Pero como os decía, esa experiencia profesional era una experiencia que no tenía nada que ver con las altas capacidades. Pero con el tiempo ocurrió que yo me encontré con un caso, el caso de una persona que tenía un diagnóstico equivocado por parte de psiquiatra, pues ya había hecho un recorrido por psiquiatra, había visto a algún psicólogo más, si no me equivoco. Era una persona que estudiaba física y matemáticas, que estudiaba alemán, que tenía rasgos de liderazgo bastante característicos, pero sí que, sin embargo, estaba tomando medicaciones para el TDAH, medicaciones que cuando las tomaba en exceso, pues se le iba a la cabeza y tenía bastantes problemas relacionales, etcétera, ¿no? Esta persona fue investigando, fue enseñando a su madre, que es la presidenta de la asociación ENOL, de la que yo tengo el gusto de participar, fue enseñándonos que probablemente su caso era un caso de altas capacidades. De hecho, pues a través de la lectura y al final pues consiguió identificarse y entenderse, digamos, ¿no? Aunque fatalmente, en un accidente, pues lo perdimos a ese chico, ¿no? En mi afán, por el estilo terapéutico, sistémico, de no clasificar, pues, y por desconocimiento, por mi parte, en aquel momento, no pensé en ningún momento en las altas capacidades. Sabía que era una persona muy inteligente, pero no pensé que eso pudiese tener influencia en las características de esta persona, ¿no? El tiempo me hizo pensar justo lo contrario. Alguien con un potencial y con unas características de intensidad emocional tan potentes, equivocadamente medicado, acabó teniendo muchos problemas de entendimiento personal, incluso de pensar que no estaba bien de la cabeza, pero porque no habíamos sabido entenderle los demás que estábamos implicados en su desarrollo. ¿Y qué ocurre? Que los nombres que damos a las cosas, por ejemplo, a veces a personas de estas características se les dice que son raros, que están locos, que tienen TDAH, que son idiotas, que son obsesivos, que son bipolares, a veces que son hijos de puta, que tienen Asperger, psicópatas, esquizofrénicos. Y decía que los nombres que damos a las cosas crean la identidad de las personas y también crean expectativas sobre cuál va a ser el desarrollo de estas personas. Por eso es tan importante
para las personas que estamos con ellas, poder ayudar a su identificación y a visibilizarlos. Hay que verlos y para eso tenemos que ponernos las gafas de ver, porque si no, no los vemos, vemos otras cosas. Vemos Asperger, vemos TDAH, vemos psicópatas, vemos de todo, pero a lo mejor no estamos viendo otras identidades que explican mejor lo que tenemos delante y lo que está ocurriendo. Me decía Evelyn que El Salvador tiene entre 5 y 6 millones de habitantes. Si calculáis, y voy a pedir que alguien lo haga porque yo soy bastante torpe haciendo números. Además estoy hablando y no me voy a poner a hacer cuentas. Necesito que alguien calcule en un momento cuánto es el 3% de 6 millones. Y que lo diga, claro. ¿Quién me lo dice? No tengo respuesta, Evelyn. De ese 3% de 6 millones. 180.000, dice. 180.000 personas, vale. 180.000 personas. ¿Quién da más? Vale. 180.000 personas superdotadas hay en El Salvador. 600.000 personas de altas capacidades. Fíjense, fijaos, compañeros y compañeras, el potencial que se está perdiendo este país para desarrollarse como una gran potencia, para resolver problemas del país y para resolver problemas de la población. ¿Se ve lo que quiero decir? A veces podemos pensar que estamos tratando de un aspecto residual, pero si hacemos el cálculo de personas superdotadas son 180.000, si calculamos personas de altas capacidades, 600.000. Fíjense que estamos hablando de algo muy importante, porque estamos hablando de la curva normal de la población. Si contamos a partir de 120 de cociente intelectual, pues aproximadamente un 10%, tenemos 600.000 personas en El Salvador. Fíjense, ¿eh? Si contamos a partir de 130, tenemos 180.000. Fíjense. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia son podemos verla desde diferentes aspectos. Eso es una realidad cuantificable. El cociente intelectual, las pruebas que evaluamos en los test. Es una realidad creativa. Y luego también es una realidad práctica, que es tener competencias para vivir en la vida. ¿Qué cosas sabemos de estos aspectos que nos interesan? Una ley de las más antiguas de la psicología, la de Jeffrey Dodson, nos dice que en la productividad, el éxito en la productividad tiene que ver con la tensión, con la ansiedad. Una baja ansiedad o una muy alta ansiedad hacen que la productividad sea mucho peor. Y una tensión media hace que sea la óptima. Esta es una ley muy antigua. Damasio ya nos decía hace muchos años que la razón no puede desligarse de su contexto emocional. Goleman nos enseñaba que las personas que no consiguen controlar su mundo emocional y tienen, por tanto, un pobre desarrollo de la inteligencia emocional, aumentan las posibilidades de riesgo de ¿qué? De depresión, de vidas al límite, de trastornos alimentarios, de problemas de drogas, etcétera, etcétera. Sabemos, la doctora Silverman, que tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en Oviedo hace unos años, que la superdotación es un desarrollo asincrónico en el que las habilidades cognitivas y de alta intensidad se combinan para crear experiencias y una experiencia y una conciencia interiores que son diferentes a las normales. Esto es la superdotación, es una cuestión cualitativa, no solo cuantitativa, no es solo cuestión de números. Por eso, a veces el obsesionarnos con el cociente intelectual y con la puntuación que se obtiene en el CI puede despistarnos, porque estamos hablando de características cualitativas diferentes, no solo cuantitativas. Y esa sensación de soledad que tienen estas personas les hace particularmente vulnerables. Esto quiere decir que necesitan que sus padres, que sus profesores y que el resto del sistema de cuidados
sepa cómo tratarles y sepa que existen estas características de las altas capacidades para poder apoyarles, para desarrollarse de forma óptima. Porque si no, puede ocurrir que se desarrollen mal o que en lugar de, esto es una conversación que tuvimos Evelyn y yo hace tiempo, que en lugar de ser líderes de la comunidad, estas 180.000 personas, pues sean líderes de las maras. Sabemos, de hecho, la doctora Silverman en su día me pasó algún artículo, que el porcentaje de personas con altas capacidades que están en prisión es mayor del esperable estadísticamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando estas personas no están bien identificadas y no están bien desarrolladas, tienen más probabilidades de tener problemas que el resto de la población. ¿Por qué? Porque nos encontramos después de que presenten un déficit de sensibilización. Tenemos el desarrollo el intelectual, el emocional, el social, y no todos esos van a la vez. Y no todos esos tienen la misma intensidad. Y además tenemos una edad cronológica que podemos tener un niño de 15 años o de 10 años, pongamos de 10 años. Puede tener una edad mental de 15 y una edad emocional a lo mejor de 6. Fíjense qué complicación aparece para que esa persona se desarrolle normalmente. Estos alumnos, esta población de personas con altas capacidades, presentan niveles de hiperexcitabilidad muy altos. La mielinización neuronal hace que sean más rápidos para captar la información, por eso nos dan resultados más altos en los test de inteligencia, pero eso mismo provoca que tengan una excitabilidad emocional y una reactancia de los sentidos mucho más alta. Una cosa va con otra. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluarlos y de verlos. Porque no estamos hablando solo del típico niño con gafas, muy listo y que es un empollón y que tiene muy buena memoria. Estamos hablando de personas con unas características de hiperexcitabilidad emocional que si no se manejan bien les van a complicar la vida a ellos y a sus familias. Porque además esa hiperexcitabilidad está bien estudiada, que ocurre de forma muy generalizada en estas personas con altas capacidades y que es diferente al de la población normal, que es más potente que la de la población normal. Esa hiperexcitabilidad nos lleva a una hipersensibilidad. ¿Qué ocurre? Un hemisferio izquierdo mucho más desarrollado que el derecho, pues nuevamente tenemos una disincronía. Desarrollos que no son armónicos. Hay una sensación muchas veces de vacío interior, característica, pues no es la primera vez que una chica o un chico me dicen que tienen la sensación de estar muertos. Hay una sensación, ¿por qué? Porque no están a gusto, porque están cuestionándose siempre cómo está siendo su vida. Hay dos estrategias que pueden tener, ¿no? Una hacia afuera y otra hacia adentro. Cuando es hacia adentro, pues tienen muchas veces síntomas más distímicos, conductas evitativas, inhibición. Y cuando la estrategia es hacia afuera, pues son personalidades más explosivas. Estas son generalmente las que acabamos identificando. Las otras pasan desapercibidas. Al igual que las mujeres, que es una población de altas capacidades que muchas veces pasa desapercibida. ¿De dónde viene esto de las altas capacidades? Pues viene de aspectos genéticos, viene generalmente cuando tenemos personas con altas capacidades tenemos padres con altas capacidades, ¿no? ¿Por qué es importante conocer estas características? Porque en función de cómo tratemos a estas personas, de cómo les reforcemos y de cómo les motivemos, van a percibir éxito o van a percibir fracaso. Si perciben éxito, van a tener la tendencia a repetir y a integrarse bien en el sistema, y si perciben fracaso, críticas o malestares, es muy característico de esta población también que sufran acoso escolar o malos tratos por falta de entendimiento y porque son diferentes, y al ser diferentes son más vulnerables, pues si ellos perciben fracaso o malestar, pues van a tener conductas de inhibición y van a tener menos oportunidades para integrarse, ¿no?
lo frecuente es que cuando se examinan en el colegio los alumnos, pues el profesor evalúa, pero no sabe muy bien cómo es esa persona, ¿no? Si hay un fracaso, el alumno no quiere repetir. Muchas veces el profesor no es consciente de que su papel es el de motivador, ¿no? Porque estas personas que necesitan sentirse importantes, sentirse aceptadas, amar y ser amadas, tener seguridad, ser halagadas y tener disciplina también, tener rutinas y capacidades. ¿Por qué es tan importante esto de la disciplina? Pero esto de la disciplina no sirve para nada si no se sienten aceptadas, si no se sienten importantes y si no se sienten seguras. Decía por qué es tan importante esto de la disciplina. Os voy a poner un caso. Yo el año pasado trabajaba con un chico que había empezado la licenciatura de Derecho. ¿Y qué ocurrió? Que nunca había estudiado. Nunca había hecho esquemas. Y entonces yo recuerdo su cara de sorpresa cuando me contaba que había suspendido una asignatura y no entendía muy bien por qué. Porque claro, él había aplicado el mismo método que siempre. Iba a clase, escuchaba y luego no estudiaba. Claro, al estudiar Derecho ya tenía que estudiar. Ya tenía que trabajar el material, ¿no? Pero él no había adquirido esa rutina y ese hábito de estudio. Tenía un problema muy serio que tenía que aprender a hacer, porque si no, no iba a aprobar. Claro. Pero es curioso la sorpresa que se llevó, porque él pensaba que iba a aprobar como siempre. Estas son algunas características de por qué piensan diferente. Voy a hablar de esta parte. Tenemos un cerebro que trabaja mucho. Que trabaja mucho porque está haciendo muchas tareas a la vez. Y eso supone también un desgaste mental. Y ese desgaste genera irritabilidad y fragilidad emocional, porque genera cierto agotamiento y conlleva la habilidad, cambios en el estado de ánimo. ¿Qué ocurre cuando hay este agotamiento? Pues que o hay tristeza, o miedo, o irritabilidad, y que eso impacta en las relaciones con las personas. Y entonces es característico, si entre vosotros hay personas que tengan hijos con altas capacidades, que sé que las hay, veréis que no es fácil manejar una persona con altas capacidades. No es fácil el automanejo, con lo cual no es fácil tampoco el manejo para las familias, ¿no? Porque se da esa gran labilidad emocional, esa intensidad, con subidas y bajadas, con cambios de humor. Es un lío para ellas y para los demás. Cuando las personas viven ese desbordamiento, pueden racionalizarlo. A veces son muy racionales, lo intelectualizan todo, tienen una sensación entonces de distancia, de frialdad, desarrollan conductas muy rígidas, son muy perfeccionistas, autocríticos, heterocríticos, muy irónicos. Eso puede funcionar para evitar el desbordamiento. Pero ¿qué pasa si no se consigue, si no funcionan? Pues que pueden aparecer los síntomas psicológicos. Pueden aparecer, y ya desde muy pequeños, en niños muy pequeños, puede aparecer trastornos del sueño, tristeza, centrarse mucho en la tecnología, porque sabemos que estar centrados en la tecnología para el pensamiento, y van por experimentación, estas personas van descubriendo que delante de una pantalla y jugando online, etcétera, pues que están más tranquilos porque no están comiéndose la cabeza, no están pensando tanto, ¿no? Y también pueden aparecer somatizaciones y síntomas gastrointestinales y de todo tipo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos personas con una piel muy fina, es decir, con hipersensibilidad, pero si se sienten comprendidas, vamos a tener hijos felices, alumnos motivados, amigos fieles, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que necesitan comprensión y aceptación. Todos necesitamos comprensión y aceptación, pero en la medida que seamos más intensos emocionalmente, más vulnerables somos a las críticas, con lo cual más comprensión necesitamos. Y luego están los adultos invisibles. Generalmente están por ahí desaparecidos y se enteran o empiezan a sospechar que pudieran ser un poco marcianos también cuando ven a sus hijos o cuando alguien les habla que sus hijos pueden tener estas características.
Estas personas ya os digo que muchas veces están en las consultas de los psicólogos. Pero no porque sus hijos sean de altas capacidades ya identificadas, sino porque están desarrollando problemática. Como veíamos antes, esa labilidad emocional y esa intensidad emocional lleva a tener problemas personales y problemas con el entorno, problemas con los demás. ¿Qué cosas tenemos que identificar? Tenemos que hacer una evaluación que sea integral. Tenemos que diferenciarla de otras patologías. Ahora, dentro de un poco voy a hablar de esos falsos diagnósticos. Tenemos que saber cómo es el estilo de aprendizaje de esas personas. Fijaros que no estoy hablando solo de cuál es el número del CI. Estoy hablando ya de diferentes aspectos. ¿Cuál es el estilo de aprendizaje? ¿Cuál es el canal de aprendizaje? Si es más verbal, si es más auditivo, si es más conceptual. Si hay determinadas disincronías que pudieran parecer otros trastornos psicológicos. Tenemos que tener, por tanto, un conocimiento de ese perfil complejo y de esas diferentes capacidades y potencialidades, porque puede ser que estas personas tengan capacidad en aspectos matemáticos y sean muy torpes desde el punto de vista psicomotriz, o al revés. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener factores cognitivos, vamos a tener un perfil de personalidad. En función de ese perfil de personalidad y de esos factores socioemocionales, el desarrollo de la potencialidad va a ocurrir más o menos. Sabemos que las personas de altas capacidades con un estilo democrático de crianza, por ejemplo, se desarrollan mucho mejor que si tienen un estilo autoritario de crianza. Es decir, evaluar estas características nos ayuda también a apoyar estilos determinados de crianza, de personalidad, etc., ¿no? ¿Qué vamos a tener al final? Hay personas que lo llaman diagnóstico clínico, otras personas lo llaman identificación. Llámenlo como quieran, lo importante es que tengamos una evaluación completa, integral, en el que el estilo de apego, por ejemplo, es uno de los aspectos importantes que también nos interesa conocer para ver si esas potencialidades van a darnos más problemas o van a desarrollarse más, ¿no? Tenemos que evaluar la creatividad, tenemos que evaluar la personalidad, etcétera, como os estoy diciendo. Este informe que vamos a hacer tiene que orientar a los padres y tiene que orientar al centro. Tiene que ser algo que sirva para tomar decisiones. Como decía antes la compañera, muchas veces yo recuerdo el caso de un chico que en el instituto le habían evaluado y le habían dicho que había sacado las mejores puntuaciones de todo el instituto. Había sacado un CI de 148, creo recordar. Alguien cogió ese informe, lo guardó en un cajón y nunca pasó nada. Yo conocí a este chico en un centro de tratamiento de adicciones. Tenía problemas con la tecnología y tenía problemas con el consumo de cannabis. Y ya tiempo después. Nadie había tomado ninguna decisión acorde con esas características de esa persona. Evelyn me decía antes que en El Salvador había a veces dificultades para tomar decisiones de desarrollo educativo. En España también. Que muchas veces los profesionales no tenían un conocimiento claro de cuáles eran estas características. En España tampoco. Tened en cuenta que esto no es una dificultad solo de unos países u otros. Probablemente a nivel mundial estamos perdiendo mucho potencial y hay mucho sufrimiento que tiene que ver con que no tenemos bien puestas las gafas de ver. Porque la neurociencia ya ha ido enseñándonos cómo estas personas que tienen que hacer un menor esfuerzo para entender las cosas porque funcionan más rápido, pero también tienen más actividad cerebral, lo que supone más desgaste. Y ahí viene la labilidad y ahí viene la hipersensibilidad, etcétera, ¿no? Sin motivación, y este es un aspecto muy importante, fijaros,
si pensáis en los anillos de Renzulli, y de hecho en España uno de los errores que más se comete es que, por ejemplo, para que una persona sea legal, como de altas capacidades, pues tiene que tener un CI de 130, no en todas partes de España, en otras partes con 120 suficientes y luego hay algunos aspectos de dotación, pero imaginaros el estándar, el mayor, más frecuente, que es 130, tiene que haber una demostración de creatividad, de una alta creatividad, y tiene que haber también motivación, es decir, resultados. Pero resulta que, y este es un fallo tremendo que tenemos en todas partes, porque la palabra no es si las personas están motivadas. La palabra es que hay que motivar a estas personas para que se desarrollen. A veces lo que evaluamos es si están motivadas y entonces si no hay producción, digamos, se descarta, ¿no? Que sean de altas capacidades. Si no hay esta motivación, las personas lo que hacen es inhibirse, o no querer ir a clase, o aburrirse. Y al final, ¿qué vamos haciendo? Vamos perdiendo potencial en nuestros países y vamos aumentando el sufrimiento. ¿Qué características tienen estas personas? Bueno, ahí tenéis muchas. Perfeccionismo, sentimientos. Esto es lo que dicen habitualmente. Sabemos algo muy interesante. Cuando les preguntamos a las familias, a los padres, lo que nos dicen es mucho más fiable para identificar personas de altas capacidades que lo que nos dicen los profesores. No porque los profesores no sean buenos profesionales, sino porque los profesores se fijan en determinadas características que tienen que ver con la producción. Sin embargo, los padres sí detectan mucho mejor esta intensidad emocional, estos sentimientos de ser distintos, esta, por ejemplo, preocupación por la muerte cuando son pequeños, o por los dinosaurios, o estos amigos imaginarios que tienen, o este buen oído que tienen, que tiene que ver con los sentidos hiperdesarrollados, etc., ¿no? O la manía con las etiquetas que les molestan de la ropa, etc., ¿no? Veis que hay determinadas características que se repiten habitualmente en estas personas. Entonces, lo importante no es cómo producen, si se les nota o no, sino cuál es su potencial. Bueno, no os voy no voy a parar en todos estos aspectos, pero sí en algunos que... Esto, si le parece a Evelyn después, como tenemos aquí la presentación y se va a grabar, como lo paso así, pues luego lo veis y lo podéis parar. Sí sabemos que las personas, según estén identificadas o no, van a tener un desarrollo más saludable o no. Y sabemos otra cosa, que generalmente detrás de estas niñas o niños con altas capacidades, los padres también son así. También son intensos, también son autoexigentes, también son autocríticos, también son sensibles, etc. Con lo cual, aquí tenemos el follón. ¿Cuáles son los falsos diagnósticos? Con mucha frecuencia el TDAH. Y yo me encuentro muchas veces con personas, con chicos o chicas o niños identificados como que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que lo que tenemos son personas que están pensando en 5 cosas a la vez, lo cual da una apariencia de despiste. Claro, en clase se está aburriendo cuando el profesor repite por tercera o por cuarta vez lo mismo, porque él ya lo captó a la primera y como está pensando en otras cosas, la conclusión muchas veces que vemos los adultos es que no presta atención, que tiene problemas de atención. Sin embargo, si algo le interesa, está absolutamente centrado y no hay nada más que eso que le interesa. Las madres lo notan. Pero es verdad que en el entorno escolar a veces nos encontramos esta dificultad para entenderlo de otra forma y se piensa que puede ser TDAH. Y claro, si tú le recomiendas a algún niño que vaya, o algún profesor piensa que pueda tener TDAH, va a un hospital, a un neurólogo, el neurólogo descarta que haya algún trastorno por ahí neurológico, entonces automáticamente deciden que es TDAH.
y sabemos que hay bastante investigación que nos dice que el TDAH está súper, extra, hiper diagnosticado. Y que la inmensa mayoría de los casos de diagnóstico de TDAH son falsos. No todos de ellos son de altas capacidades, pero la inmensa mayoría son falsos, ¿no? Con mucha frecuencia se confunden, el falso diagnóstico es el trastorno límite de personalidad. Estamos hablando de personalidades mal acompañadas que generan estados de irritabilidad, de agresividad, de desinhibición o de inhibición que pueden hacer que nos confundamos con el trastorno límite de personalidad, ¿no? Nos encontramos muchas veces personas que sufren auténticos tormentos de estados ansiosos por esa hiperexcitabilidad y por esa mala gestión, porque es muy difícil gestionar una potencialidad tan alta, ¿no? Y luego si dejan de ir al colegio o si les tratan mal los compañeros del colegio, porque son raros, porque son unos frikis, etcétera, pues entonces nuevamente tenemos una confusión. Pensamos que el problema es la ansiedad y la ansiedad es una manifestación de otra realidad, ¿no? Con frecuencia se confunden con Asperger. Saben que los Asperger, las personas que tienen estas características del Asperger, generalmente son personas de alta inteligencia, ¿no? Pero muchas veces algunos de esos aspectos de inhibición del Asperger tienen que ver con la respuesta a un mal abordaje de las características personales por parte del entorno y no a ese síndrome concreto. No es difícil de confundirse, ¿no? Y después hay toda una variedad de trastornos psicóticos y de todo tipo. Yo recuerdo un caso que me impactó muchísimo, es cuando una madre me contaba hace unos años, también en un centro de tratamiento de adicciones, estaba yo en ese contexto, ¿no? Como a su hijo, cuando tenía 4 o 5 años en el colegio, un profesor le recomendó que lo ingresase en algún sitio y que cuidase de su otro hijo, que se olvidase de él. Fíjense qué realidad con 4 años más terrible y qué expectativas más terribles se están generando, ¿no? Y se pueden generar. Y luego te van marcando en la vida, ¿no? Los nombres nuevamente que damos a las cosas crean expectativas y crean las actuaciones que damos para cómo abordar a las personas. Sobre la doble excepcionalidad, efectivamente, cualquier persona que tenga altas capacidades puede tener también dislexia o puede tener cualquier otra patología. No están exentos de tenerla. Aquí tenemos todavía más complicación, ¿no? Porque existe un porcentaje de personas con altas capacidades que tienen la doble excepcionalidad. Tenemos doble complicación. No me atrevo a hablar mucho más de esto, de la doble excepcionalidad, porque no es mi fuerte, lo reconozco, y mejor que no diga cosas que no sé. Pero sí es verdad que, bueno, si estáis interesados, tenemos pues en Civit, por ejemplo, en algunas jornadas de la asociación ENOL que hicimos hace poco, tenemos algunas ponencias sobre la doble excepcionalidad bien desarrolladas que podéis captar la información ahí bien, ¿no? Mejor que pueda decir yo cualquier cosilla así sobre la marcha. ¿Qué pasa cuando alguien ya está identificado? Pues que hay que atenderle. Esto parece una tontería, ¿no? Hay que atenderle desde diferentes puntos de vista. Uno, fijaros lo que vais a ver aquí, ¿eh? El final. Y seguimos. ¿Qué pasa cuando alguien está identificado como de altas capacidades? El papel del psicólogo, por ejemplo. El papel del psicólogo es muy importante porque si lo hacemos mal, y porque ellos además nos van a cuestionar, no son fáciles, estas personas además muchos de ellos, atendí esta mañana a un chico que llevaba, yo creo que era el 9º psicólogo. Imaginaros las expectativas que tiene esa persona sobre mí y lo difícil que lo tengo. Porque su expectativa es que no voy a servirle para nada, que no voy a ser útil, ¿eh?
Y va uno tras otro contándole sus batallitas y otra vez y otra vez. Eso es una auténtica escarnio terapéutico a veces, ¿no? La alianza terapéutica es la clave. Es decir, nosotros vamos a marcar la ruta, porque estas personas están yendo a 6 sitios a la vez, en 6 direcciones a la vez, ¿no? Pero vamos a hacerlo, es como la voz en off, ¿no? Esto es lo que me parece a mí, esto vamos a hacer, y estas son las razones por las que va a funcionar. Como no lo expliquemos bien, estamos perdidos, porque tenemos que explicarnos muy bien, tenemos que exigirnos mucho, porque estamos con personas muy exigentes. Después es muy importante que les dejemos claro que vamos a tener éxito. Nos van a poner a prueba todo el rato. Y además vamos a utilizar esa voz en off para ir explicando lo que ellos están viviendo. Necesitan sentirse comprendidas estas personas. Este es nuestro trabajo. Ahora estoy hablando de la parte del psicólogo. Y necesitamos tener desarrolladas estrategias para la contención emocional, pero reconociendo que están sintiendo eso, no que son idiotas por sentirlo, ¿no? Y necesitamos que aprendan a ver las partes funcionales, lo que yo llamo salir del lado oscuro, porque muchas veces tanto las madres como los profesores, como ellos mismos, están muy centrados en las partes que no funcionan del todo bien, en esa intensidad, en las broncas, en los líos, en que no quieren ir al colegio. Entonces, tenemos que ver todas las excepciones, y esto es toda la estrategia centrada en soluciones de la psicoterapia sistémica, va encaminada a este abordaje, ¿no? Vamos a hacer experimentos para que para comprobar cómo pueden reaccionar las demás personas de nuestro entorno si hacemos algo diferente. Y vamos a hacer entrenamiento en el manejo emocional. Hay muchos instrumentos terapéuticos, desde la caja de arena, por ejemplo, las técnicas de integración cerebral, que son estas que nos ayudan a integrar bien la información emocional y la racional. Fíjense que empezamos hablando de la disincronía que viven estas personas, ¿no? Estas técnicas, aunque históricamente no fueron desarrolladas para este perfil, nos ayudan muchísimo a mejorar la situación que viven, ¿no? Estos son pues algunos de los instrumentos para el trabajo en la integración cerebral. Vamos a tener un lenguaje con ellos comprensivo y un lenguaje emocional. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar al manejo emocional, lo que yo llamo el método. Y luego también hay que hacer entrenamientos cognitivos sobre los pensamientos irracionales. Podemos utilizar las externalizaciones, lo que llamamos externalizaciones en la psicoterapia. Y tenemos que trabajar con las familias, porque tenemos familias también intensas, con lo cual necesitamos que estas familias también nos ayuden. Ese sería el abordaje más terapéutico. ¿Qué hay que hacer en el entorno familiar? Conectar con las emociones, entenderles, poder hablar de emociones. Lo que decía antes, utilizar ese método de expresión, de diálogo. Y desde el entorno académico existen diferentes métodos. El enriquecimiento curricular, las aceleraciones. Esto hay que entenderlo bien, porque a veces tú hablas con un profesor y le dices, esta persona se aburre en clase y vamos a hacer algo de enriquecimiento curricular. Y entonces me viene el chico a la semana siguiente y me dice, pues a mí me han puesto 50 ejercicios más que a los demás, ¿no? Si me aburría con los mismos, ahora tengo el triple, ¿no? Hay que tener cuidado. Proyectos, etcétera, ¿no? Hay que hacer cosas porque si no, solo con saberlo, podemos tener nuevamente una experiencia más frustrante todavía, ¿no? Yo sé que mis características... Pero bueno, de todas formas, es mejor saberlo que no saberlo. El autoconocimiento nos ayuda a tomar decisiones a las familias y a las propias personas interesadas, ¿no? Si cualquiera de nosotros mide 1,90, es mejor saberlo, porque así nos vamos a agachar cuando pasemos por una puerta. Si no lo sabemos, vamos a estar dándonos golpes todo el tiempo, ¿no? Y vamos a comprarnos un calzado adecuado. Si no, vamos a comprarnos zapatos más pequeños y vamos a sufrir más. Por eso es muy importante el autoconocimiento.
Y ahora sí, esto era lo que os quería decir. Evelyn, voy bien de tiempo, ¿no? Vamos a darle ahora la opción a nuestras personas a plantear lo que quieran. Participar. Perfecto. ¿Alguien quiere participar? Aprovechemos que está aquí Juan. Bueno, Aurora Trujillo nos preguntaba, una vez se ha detectado un niño con altas capacidades, ¿es bueno que se le diga al niño sobre su condición? Claro que sí. Fijaros que ese niño, bueno, hay que explicárselo bien. Si ese niño tiene... Hay que explicárselo bien como cualquier cosa, ¿no? Ese niño, su madre, el profesorado, sus amigos, van a tener una hipótesis sobre qué le pasa a ese niño. Esa hipótesis puede ser que es rarito, que es un loco, o puede ser que tiene altas capacidades. Y que eso conlleva unas características. Y que es muy importante que, ya que tiene mucha potencia emocional, que aprenda a manejar esa potencia emocional. ¿Me explico? Si ese niño sabe que lo que le ocurre es por eso, pues va a tener más motivación para resolver los posibles efectos secundarios del exceso de potencia. Si no, simplemente puede pensar que está loco o que es idiota, que muchas veces les pasa, ¿no? Le decía a Spider-Man, le decía su tío, que la potencia sin control no sirve de nada. No sé si recuerdan esto de los cómics, ¿no? Las personas muy potentes es mejor que sepan que si no tienen autocontrol emocional, esa potencia se les puede desparramar, ¿no? Las personas tienen que saber eso, pero claro, no basta con saberlo. Tenemos que tomar decisiones para acompañar un desarrollo sincrónico de esa realidad. A veces lo que ocurre, a veces da problemas. Es verdad que hay personas que se quejan, que dicen, pues desde que lo sabe, está insoportable, ¿no? Y está mucho peor. Bueno, lo que ocurre es que saber algo, pero que nadie haga nada para apoyarte, es todavía más frustrante. Pero si no lo sabes, puedes tener una hipótesis mucho más perjudicial, que es lo que ocurre habitualmente. Yo creo que sí, que las personas tenemos que saber cómo somos. Cuanto más sepamos, mejor. ¿Alguien más quiere participar? Sí, yo. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, entre las cosas que todos ustedes estaban mencionando acerca sobre la motivación, entonces me interesa saber, aparte, o sea, sí acerca de que es algo muy vital, de que pues obviamente tiene que haber que es una necesidad, y ya que si no se hace, pues se inhiben y se aíslan. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno cuando va al psicólogo y él no se percata de que está en esa situación y que no lo motiva, uno a lo mejor cómo orientarlo, cómo decirle sin que se sientan invadidos en su profesión. Es que no sé si me di a entender. Sí, perfecto. Te diste a entender de manera maravillosa. Si yo llevo a mi hija a un psicólogo que no sabe de qué... Bueno, mi hija que tenga altas capacidades y él no sabe nada de eso, busco otro psicólogo. Vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, y si se ven a varios psicólogos y por ejemplo, algunos dicen, sí, hay que hacer esto, pero nada más lo quieren o lo manejan como, bueno, tú tienes la información y tú sabes cómo lo manejas en casa, pero cuando pues uno lo lleva a terapia, ¿no? Porque pues yo entiendo y así lo he visto, de que pues ellos necesitan tener como que la terapia individual y para poder tener un mejor manejo, para que ellos aprendan también bueno, lo tocaba en la parte final, acerca de cómo manejar sus propias emociones, el de cómo conectar.
pero si no existe esa ayuda y vas, buscas otro y es comenzar de nuevo y a veces hasta terminan más confundidos tanto los niños como... Sí, mira, seguramente la clave también está en preguntarle a Evelyn qué psicólogos hay cerca de donde vivís que pueden ser útiles para esto que necesitáis, ¿verdad? Soy de México. Pues se lo preguntas a Lina. O buscas un psicólogo online. Mira, en Civit, vamos, no sé si sabes, ¿estuviste en Civit en el congreso, en la cumbre virtual que hubo hace poco? No, empecé, apenas me estoy como que empapando y ahorita están... Mirad, una cosa que conocemos las personas que estamos trabajando cerca del mundo de las altas capacidades es que las madres de altas capacidades saben más que nadie en el mundo de estas cosas. Las madres y los padres, porque estudiáis más que nadie, ¿no? No hay ninguna realidad con la que trabaje un psicólogo en el que las familias sepan tanto. Generalmente saben mucho más que nosotros, a veces, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor sepáis manejar las estrategias más terapéuticas, como es lógico, ¿no? Pero sabéis muchísimo. En todas partes hay personas especializadas, profesionales especializados en estas características. Muchas asociaciones, y en todas partes del mundo hay asociaciones de altas capacidades, nos pueden orientar qué tipo de profesionales son los que más nos pueden ayudar. Es verdad que no todo el mundo sirve para todo, ¿no? Porque no estamos hablando de cuando ojalá consigamos dentro de unos años que todos los psicólogos sepamos de esto. Cuando yo estudié mi carrera, mi licenciatura en psicología, no tenía absolutamente ni idea del tema de las altas capacidades, porque había oído hablar de eso, pero de lejos, muy de lejos. Cuando además había oído hablar de eso al estudiar los test, pero no tenía ni idea de lo que era. Sabía algo del CI y cosas de la inteligencia, pero no tenía ni idea de lo que era una persona con altas capacidades. Del aspecto emocional, del aspecto de personalidad, del aspecto de apego, de la creatividad. No tenía ni idea. Y, lamentablemente, las personas que se licencian ahora, pues están más o menos como estaba yo. Salvo que se formen específicamente en esto. Y los médicos, igual. Y los docentes, parecido. Y los trabajadores sociales, igual hasta peor todavía. Y los padres igual. Y somos estas personas las que trabajamos. Entonces, desde las asociaciones, sí podéis tener información de qué profesionales saben del tema, ¿no? Hoy en día, el mundo, además, de repente, por desgracia vivimos con esta pandemia, pero gracias a esta pandemia, de repente el mundo se empequeñeció, ¿no? Yo no se me ocurriría hace 6 meses pensar que ahora iba a estar trabajando con familias de México o con familias de Alemania o dándoles una charla a personas de El Salvador o de México, como eres tú, ¿verdad? El mundo de repente se empequeñeció y todos aprendimos a manejar las tecnologías para atendernos unos a otros mejor. Quiero decir que incluso desde las diferentes asociaciones puedes encontrar personas, a lo mejor encuentras en El Salvador un gran terapeuta que te puede ayudar aunque tú vivas en México, ¿eh? Pero las asociaciones nos orientan porque saben qué profesionales trabajan con este tema y, insisto, porque trabajar no es suficiente, tienes que saber de lo que haces, porque si no, con toda la buena intención, puedes hacerlo mal. Y además esto o se hace bien o se hace mal, no somos neutros. Porque estamos haciendo algo que si no funciona, como el chico ese que vi esta mañana que había ido a 9 psicólogos, fastidia lo que puede hacer el siguiente, resta oportunidades, ¿no?
Y cuando digo resta oportunidades, estamos diciendo aumenta el sufrimiento. El chico del que yo os hablaba lleva en su casa años. No, ni siquiera se graduó en la secundaria. Y lleva en su casa años metido. Pero estoy hablando de 6 o 7 años jugando a videojuegos y poco más. Entonces, las asociaciones nos orientan. No sé si, la verdad es que no te puedo decir más que eso, creo, ¿no? Pero no es poco, ¿eh? No vayamos a cualquiera, porque hay personas, hay asociaciones que saben que profesionales sí pueden ayudarnos mejor, ¿no? Sí, Juan, desde aquí de El Salvador, nosotros trabajamos en conjunto con el Instituto de Investigación para el Aprendizaje. Y también tenemos dos psicólogas que nos ayudan en la parte de la evaluación, la licenciada Catherine Sensente, que es muy reconocida también eh, tiene su clínica, nosotros hacemos las referencias cuando nos dice un papá, mire, yo creo que mi hijo tiene altas capacidades, tiene estas y estas características, entonces los referimos de la fundación, hacemos un convenio con estas instituciones porque definitivamente acá en El Salvador algunas profesionales no saben cómo evaluar esto y la evaluación también tiene un costo que es bastante alto. Entonces anda alrededor de $150, no sé, en México o en otros países, pero acá lo más cómodo que se ha encontrado, ¿no? Porque muchas veces hemos encontrado a padres que nos dicen $400, $500 por alguna sesión, ¿verdad? Donde le van a pasar un test al niño. La mayoría de veces estos niños caen en otros diagnósticos porque muchos mitos, prejuicios sobre el tema y la verdad que siguen diciéndole al padre de familia las altas capacidades no existen, lo que tiene es un problema de hiperactividad, de Asperger, de cualquier otra cosa menos altas capacidades. Esa es una de las barreras que nos hemos encontrado nosotros acá en El Salvador y pues al final un niño muy brillante que 4 años puede leer, que puede hacer muchas cosas, ya se han dado casos que aparecen en las noticias, en la televisión y bueno, al final estos niños nadie les da ninguna atención ni orientación a los padres sobre todo y luego empieza este niño a decaer. Llega una adolescencia en donde de tan brillante que era, ¿verdad? En la adolescencia lo perdió todo, se hizo aislado o por el contrario se hizo una persona, un delincuente o un delincuente cibernético o alguien que no está dando lo mejor de lo que debería de dar debido a su potencial. Entonces, esa es una realidad que vivimos acá en el país. Solamente tenemos la ley que nos dice que las necesidades educativas se tienen que atender tanto de niños que tienen limitaciones y también que tienen altas capacidades, pero acá solamente hay aulas de apoyo y hay seguimiento para niños con limitaciones, pero el otro lado nunca ha sido visto y sobre todo porque tienden las personas a relacionar que la alta capacidad son niños que en todo van a apuntar o van a sacar ser sobresalientes, van a sacar dieces y que son niños que tienen un alto rendimiento. Y realmente no están evaluando el potencial de este niño que puede tener diferentes características. Sí hay niños que son muy bien ajustados, otros niños que se ajustan a la institución educativa porque son presionados por los padres y al final pues se van acomodando, ¿verdad? Saben de que estudiando pudieran sacar mayor nota, pero son niños que probablemente no estudian y aún se sacan entre 8 y 9. ¿Verdad? Y que no hacen tareas, que les cuesta bastante porque no están motivados, pero sin embargo van a una institución educativa, lo hacen por salir del compromiso.
Entonces, todas estas situaciones las vemos y las vivimos a diario. Yo he sido maestra también en el área de tecnología por muchos años. He visto cómo muchos estudiantes que han sido etiquetados como hiperactivos y que al final su autoestima ha venido decayendo. Yo he detectado cómo estos niños son muy buenos en diferentes áreas. Lo que pasa es que cuando vemos en el colegio, en la escuela, alguien que está platicando, generalmente atacamos o decimos ese niño tiene problemas de indisciplina porque mucho interrumpe y molesta, pero tal vez no nos damos cuenta que a lo mejor ese niño tiene una capacidad lingüística muy elevada y que posiblemente en el futuro sea una persona, un gran orador, un reportero, ¿verdad? Pero no hacemos énfasis en eso, sino que siempre simplemente le llamamos al papá, está molestando, platica, hace esto y esto y esto, pero no le vemos las cualidades, no cambiamos como docentes nuestra estrategia para poder abordar ese niño. Yo creo que acá el rol del psicólogo no solamente es la parte de trabajar con la familia, el niño, sino que también la parte educativa es muy importante, hacer una sinergia también con el docente para que se pueda poder apoyar a ese niño, porque posiblemente el psicólogo trabaje el área emocional, que es la que más repercute en la conducta de estos estudiantes, pero en el colegio no se le esté tratando, esté etiquetando y todo el tiempo sea el problema. Entonces, si no hay esa combinación, psicólogo, maestro, padres de familia y el niño que se interesen por revisar y por trabajar qué tipo tanto el maestro de metodología va a emplear o cómo lo va a motivar o no entienda sus características, ¿verdad? Va a ser imposible. Entonces, desde la fundación queremos trabajar todo este tipo de temas para poder ir visibilizando la parte de las altas capacidades no como una etiqueta y estigmatización, sino que es la importancia de identificar a estos estudiantes para que en el futuro pues puedan llegar a desarrollar su potencial. El Salvador es uno de los países en donde tenemos un subdesarrollo, pobreza, delincuencia, pero es debido a eso, ¿verdad? De que no detectamos el potencial de muchos estudiantes y que al final terminan en un fracaso escolar, retirados de la institución educativa, los que más o menos se adaptan a la institución y van sobresaliendo es el talento que se nos va para otros países, para Estados Unidos, para México, o cuando ven un niño que sobresale, a muchos papás me han mandado mensajes donde les dicen, y mire si su hijo es tan inteligente porque no se lo lleva del país. Entonces son situaciones que ya los padres estamos, ¿verdad? Cansados. ¿Cómo yo voy a salir con mi familia y voy a irme para otro lado? Posiblemente en otro país incluso no pueda ser evaluado porque son otros estándares también. Vino hace poco una maestra de Estados Unidos, ella traía el tema de investigación de las altas capacidades aquí en El Salvador, me encontró a mí y me habla, tenemos niños de la zona de la Libertad, zona de San Miguel, de la zona de El Salvador, que son niños que llegan a Estados Unidos de padres indocumentados, pero los atendemos y cuando nosotros vemos y hacemos nuestra evaluación, me dice, yo generalmente identifico que este niño puede tener altas capacidades, pero también los exámenes que nosotros pasamos en Estados Unidos tienen otro tipo de estándares. Por ejemplo, uno de los bloqueos que nosotros vemos en estos niños es la parte del idioma, no los identifican porque el idioma todavía están en ese proceso. Otro es por la baja autoestima. Generalmente los niños de acá salen huyendo por la violencia, por las maras, por cualquier otro, por la pobreza, ¿verdad? Entonces, esa forma de criar a los hijos acá en El Salvador,
ya han minado esa autoestima del niño y en otros países no quiere destacar, no quiere dar a conocer lo que sabe, el potencial que tiene. Entonces ahí vemos otra limitante. Estamos conscientes de todo el enorme trabajo que hay que hacer acá para visibilizar el tema. No sé si alguien más quería participar porque ya nos fuimos con el tiempo. También comentarles que todas estas charlas estamos almacenando en una aula virtual donde ustedes van a poder tener acceso a foros, donde ustedes puedan hacer consultas, también acceso a un diploma por las 5 charlas que vamos a tener. Hay un valor, pero este día vamos a hacer una rifa de los que están aquí presentes. No sé si alguien más quería participar o nos vamos para la rifa. Muy bien. Una participación más. Déjame decir, Evelyn, si te parece, que hoy en día tenemos instrumentos, por suerte también. Comentaba antes lo de CIVIT, ¿no? Esta cumbre iberoamericana. Ahí tienes, no sé si son 60 o 60 y pico conferencias accesibles, o que estarán accesibles sí, que están accesibles por un coste muy pequeño o estarán accesibles sin coste. Os invito también a ver en la página web de la asociación ENOL, que es enolsuperdotación.org. Ahí tenéis mucha información, muchos vídeos, ponencias, porque hay en esta asociación, cuyo objetivo, la asociación en la que participo, es dar visibilidad a las altas capacidades. Todo lo que hacemos lo tenemos en abierto rápidamente, ¿no? Digo que estas plataformas, pues por ejemplo en Civit está haciéndose ahora mismo una plataforma también de formación con cursos sobre diferentes aspectos. Incluso una base de datos de profesionales para trabajar online. Fijaros, ¿no? Entonces, esto que decía la compañera, ¿no? Pero ¿con quién puedo trabajar yo sabiendo que sabe de esto, ¿no? Bueno, pues poco a poco estamos agrupándonos en este tipo de espacios las personas que más trabajan con esto. Y a ver si hay suerte para que te atiendan mejor. Bueno, entonces hacemos la rifa. ¿Ven todos la rueda de la fortuna en pantalla? ¿Sí? Sí, Ok, Sí, Sebastián, gracias. Bueno, suerte a todos, ¿verdad? El objetivo, nosotros estamos dando un diploma por un valor de $10, ¿verdad? Es una cantidad significativa porque así nos ayudan a la fundación también a trabajar en la parte de la investigación y a poder seguir pues con nuestros objetivos, nuestros temas y toda la parte de trabajar con los estudiantes para poder tener un futuro mejor, tanto aquí en el país como en el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a girar y vamos a rifar un vale para nuestra plataforma. Cintia Euseda está aquí, nos contesta, o ya se fue. Sí, aquí estoy. Cintia, bueno, felicidades Cintia, un aplauso. Gracias. Le vamos a mandar, me deja su correo electrónico para mandarle por ahí su cuenta para que pueda accesar a la plataforma virtual. Ahí tenemos guardada toda la información y luego pues nos vamos a poner en contacto para poderle dar su diploma, ¿verdad? Okay. ¿Alguien más quería participar? No hemos escuchado a nadie de El Salvador. Gracias por la presencia de México. Honduras tenemos también participantes. Tenemos Sebastián, es desde nuestro querido Chile, ¿sí? Chile, sí. Sebastián es estudiante de psicología y también trabaja en el tema de las altas capacidades en su país. No, yo no soy estudiante de educación especial. A educación especial.
Sí, sí. Profesor de educación especial. Yo creo que también este tema es muy importante para Claro. toda la parte del profesorado, porque tanto niños que tienen limitaciones como los niños que tienen un alto potencial necesitan este tipo de ayudas, más que todo en la parte emocional, social. Vemos diferentes intereses y este es un tema muy importante para todos, en todos los países. Bueno, tengan una feliz tarde. Muchas gracias por acompañarlos y la próxima semana, el día martes, trabajaremos un tema muy importante también, que es la aceptación y la no aceptación de los niños con altas capacidades. Lo vamos a tener con una persona que es mamá, ¿verdad? Coach también de programación neurolingüística, y ella nos va a estar acompañando, Alejandra Loaiza. Así es que espero yo que no se vayan a perder nuestra próxima charla. Gracias, Juan, y Muchas ya gracias. a dormir porque creo que estás desvelado. Sí, sí. Un Ya es placer muy para mí, tarde. un placer estar con vosotras. Perfecto. Merece la pena estar con vosotras y acordaros que hay 600.000 personas en El Salvador que están sin identificar. Exacto, son 240,000 niños, estudiantes que necesitan ser identificados. Y los mayores también, ¿eh? Los adultos también. Sí, adultos también, ese no no es solo solo. los niños. Exacto. Bueno, un placer para mí, Evelyn, y a todas las personas que estáis por aquí. Muchas gracias por haber contado conmigo. Perfecto, gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas Buenas noches. noches.